Como hemos visto, puedo hacer una función siguiendo los mismos pasos para dibujar un pentágono. Entonces podría copiar esta función y pegarla aquí. Recuerden que las funciones no pueden ir adentro de otra función. Entonces pego ahí y el código de abajo, en vez de dibujar un triángulo, voy a dibujar un pentágono. Ok, entonces el pentágono tiene que tener sus propias coordenadas. Entonces a todo esto le voy a cambiar por P. Va a tener su propio centro y su propio radio. Entonces todo esto lo voy a cambiar por P. Las coordenadas del punto A y del punto B, eso no es necesario cambiarlas porque son variables que solamente se utilizan adentro de la función y son como auxiliares para calcular los puntos. Entonces tengo la función y como hemos visto, para que sea un pentágono, el incremento tiene que ser de 72. Y bueno, ya hace falta declarar aquí arriba las variables para el pentágono. Y en la parte de aquí las inicializamos. Obviamente hay que ponerle una posición diferente y si quisiéramos le podemos poner un radio diferente. ¿Y qué más hay que hacer? Pues después de dibujar el triángulo, llamar a la función para que dibuje el pentágono. Bueno, algo que también podemos hacer es en el pentágono dibujarlo de otro color. Entonces le ponemos ejecutar. Entonces ahí tenemos un pentágono. Lo que podemos hacer ahora es agregar un botón aquí para que distinga entre el pentágono y el triángulo. Entonces arrastro para acá un toggle button, le quito el texto, le cambio el nombre, le pongo B pentágono, le cambio el icono, tengo los iconos en la carpeta IMG y si dejo así los botones voy a poder seleccionar los dos al mismo tiempo, pero lo que quiero es que se seleccione primero uno y luego otro. Entonces para esto tengo que agregar un grupo de botones, lo suelto en cualquier parte de la pantalla, luego elijo el botón 1 y aquí en botón group elijo botón group 1 y aquí elijo el botón group 1 también y se fijan aparece esta línea anaranjada que quiere decir que los dos botones están relacionados, pertenecen al mismo grupo. Entonces ahora nada más puede estar seleccionado uno a la vez. Estando seleccionado uno a la vez, ya puedo regresar al evento del mouse preset y aquí voy a decir si el triángulo está seleccionado, cambia el centro del triángulo, pero en caso contrario, si el botón de pentágono punto está seleccionado, se fijan que aquí estoy llamando a una función que se llama isSelected, que me regresa falso verdadero para saber si está seleccionado. Llaves, puedo copiar ese código de aquí y en vez del centro del triángulo pongo el centro del pentágono. Entonces aquí, dependiendo del botón que esté seleccionado, puedo cambiar el centro del triángulo o el centro del pentágono. Lo ejecuto. Entonces ahorita si se fijan cómo está seleccionado el triángulo, puedo cambiar la posición del triángulo. Pero si selecciono el pentágono, ahora lo que cambia es el pentágono. Bueno, y aunque ahí dice que se puede dibujar un pentágono, vamos a hacer un cambio aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en vez de 72, aquí le pongo otro incremento? Por ejemplo, habíamos dicho que para un rombo era 90. Que es selección de 60 entre 4. Lo ejecuto y se dibuja un rombo. Si en vez de 90 le pongo 45, como ya lo divide a la mitad, es el doble, entonces va a ser un octágono. ¿Qué pasa si aquí le pongo 10? Entonces 10 va a ser el resultado de haber dividido 360 entre 10, entonces va a ser una figura de 36 lados. Ahora, entonces se fijan, cambiando el incremento del ángulo, cambia la figura. Si se fijan, yo podría copiar este código y poner dibujar rombo, dibujar octágono, dibujar hexágono.
Lo único que tendría que hacer es cambiarle el incremento del ángulo, pero eso sería demasiado código otra vez. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para utilizar la misma función y que el usuario me diga cuántos lados quiere? Entonces primero le vamos a cambiar el nombre de la función para que sea más fácil. Entonces le vamos a poner dibujar figura. Y la forma de decirle a una función que haga algo diferente o que un valor de los que están aquí sea diferente es a través de variables que se ponen aquí en los paréntesis. A esas variables se le llama parámetros. Entonces para poner un parámetro tenemos que declarar aquí dentro la variable. Entonces esta va a ser una variable entera y le vamos a poner que es el número, le vamos a poner que es el número de lados, cuántos queremos. Entonces sabiendo el número de lados, que es un entero, aquí vamos a hacer la operación 360, lo vamos a dividir entre el número de lados. Entonces si le mandamos 3, va a dividir 360 entre 3. Si le mandamos 8, va a dividir 360 entre 8 y así va a ir sacando los lados. Si se fijan, en varias partes ya hemos utilizado parámetros. Por ejemplo, para poner el color, entre paréntesis ponemos el color que queremos. Entonces le decimos a esa función setColor qué color tiene que poner. Por ejemplo, para dibujar un óvalo, le tenemos que pasar en qué X queremos que dibuje el óvalo, en qué Y, cuánto mide de ancho y cuánto mide de alto. Estos son los parámetros de esta función. Y así otras funciones, por ejemplo, en el coseno le tenemos que decir el ángulo. En el seno también, coseno de qué ángulo. Calcular el seno de qué ángulo. Entonces, hay funciones que ocupan parámetros y funciones que no ocupan parámetros. Por ejemplo, aquí, para obtener el valor de la X no ocupa parámetros, porque siempre va a ejecutar el mismo código. Para obtener la Y tampoco. Para saber si un botón está seleccionado tampoco ocupa parámetros, porque siempre ejecuta el mismo código. En cambio acá, como vimos, para calcular el coseno necesito un ángulo para dibujar. Ok, entonces en nuestra función vamos a poner el número de lados que queremos que tenga la figura. Y entonces acá vamos a poner estas dos funciones como comentario. Y aquí le vamos a poner dibujar figura y en este caso le vamos a poner que sea de 3 y en este caso para que sea pentágono le vamos a poner que 5. El único problema es que las va a dibujar utilizando el mismo centro, pero vamos a ver qué pasa. Se fijan, al mismo tiempo, como está utilizando el mismo centro, dibujó un triángulo y un pentágono. Para que no pase eso, podemos agregarle más parámetros a la función, pero primero vamos a utilizar la del triángulo. Quito el comentario de aquí, lo vuelvo a ejecutar. Y se fijan, el triángulo utiliza las coordenadas del triángulo. Y esta de dibujar figura con 3 utiliza las coordenadas del pentágono. Y dibujar figura con 5 también utiliza las coordenadas del pentágono. Entonces, para que sean independientes y no esté utilizando las mismas coordenadas, podemos ponerla como parámetros. Entonces aquí le podemos poner las coordenadas del centro. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es sustituir, en vez de que esté utilizando las coordenadas del pentágono, que utilice los parámetros. Entonces, ahora nosotros tenemos que decir cuáles van a ser las coordenadas del centro de la figura. Y obviamente acá está dando error porque no encuentra ninguna función que nada más tenga un parámetro. Si acá abajo declaramos que la función tiene 3 parámetros, entonces aquí el compilador está esperando que esa función tenga 3 parámetros y no más hay uno. Entonces vean ahí dice requiere 3 enteros, pero nada más encontró un entero. Entonces voy a poner como comentario esta línea y ahora aquí le pongo coma. Entonces para el triángulo voy a utilizar las coordenadas del triángulo y para la figura con 5 lados voy a utilizar las coordenadas del pentágono. Clic derecho, le pongo format para que todo se alinee bien. Esa función la voy a poner como comentario porque ya no está utilizando.
Volvemos a ejecutar y vemos que ahora sí, cada figura tiene su propio centro. Ahora, si quiero que cada figura tenga su propio color, entonces también lo puedo poner como parámetro. Entonces, en vez de tener fijo el color, como aquí que siempre es verde, puedo poner un parámetro. Entonces el color es del tipo color y le puedo poner, por ejemplo, tinta. Los parámetros se pueden llamar como sea, siempre que sea un nombre válido. Entonces aquí, en vez de poner un color fijo, le pongo tinta. Entonces va a utilizar el valor que pasemos aquí. Si se han fijado, cada llamada a la función toma el valor que está aquí en el mismo orden, lo almacena en esta variable y esa variable ya se puede utilizar adentro del programa. Entonces aquí arriba nos vuelve a dar error porque hace falta un cuarto parámetro. Se fijan, ahí dice, se requiere 3 enteros y un color, pero nada más encontró 3 enteros. Entonces aquí falta ponerle coma, color.yellow y acá coma, color.red, por ejemplo, para variar tantito. Lo vuelvo a ejecutar. Ya tengo dos figuras con diferente color y con diferente centro. Otro valor que podemos poner como parámetro es el radio. Entonces aquí está utilizando el radio del pentágono. Entonces las dos figuras están apareciendo del mismo tamaño. Entonces podemos poner el valor al final o lo podemos poner donde esté más relacionado. Vamos a suponer que lo vamos a poner aquí. Entonces lo voy a poner aquí nomás radio. Entonces aquí sustituyo la variable del radio del pentágono por el nombre del parámetro. Y otra vez nos vuelve a dar error. Hay que tomar en cuenta que el radio siempre se pone antes de la tinta. Entonces aquí le pongo radio del triángulo 1 y acá le pongo radio del pentágono 1, los parámetros siempre separados por comas. Ejecuto y ya tengo dos figuras de radio diferente. Otra cosa que puedo hacer es cambiar este radio que está aquí. Ahorita estos círculos nada más sirven para distinguir dónde están los vértices de la figura, pero pudiera definir aquí otro parámetro para que el usuario lo pueda cambiar al momento de invocar a la función. Entonces le voy a poner radio menor, radio m. Aquí está dando error porque los parámetros tienen que ser separados por comas. Y aquí voy a poner radio m y radio m. Recuerden que si los radios son iguales se dibuja una figura. Y como aquí tengo que poner la mitad, entonces voy a poner radio m entre 2. Entonces acá arriba está dando error porque no he puesto esto. Otra vez aquí dice que requiere 5 enteros y un color y no está recibiendo 4 enteros y un color. Entonces falta poner radio. ¿Qué tal si al radio de triángulo le dejamos 10 como estaba y a los radios del pentágono le ponemos 100? A ver qué pasa. Entonces los radios son más grandes. Ahora vamos a hacer una prueba. ¿Qué tal si a esta figura le ponemos que tenga 10 lados y que el radio sea 200? Me parece esa imagen de ahí. Bueno, otra cosa que podemos hacer es para ver la potencia de las funciones y ver lo claro que queda el código. Entonces aquí podemos regresar a que sea 5. Aquí le vamos a poner 10 y como es un decágono le vamos a poner D y le vamos a poner el radio D y a este le vamos a poner que sea verde y lo único que tenemos que hacer es declarar las variables, luego inicializarlas acá abajo y ya, mandar a ejecutar. Ahí tenemos las imágenes. Podríamos agregar aquí otro botón para poder mover el decágono. Podríamos poner spinners para que el usuario defina el radio de las figuras e inclusive poner una función para que se moviera. Bueno, entonces aquí vimos que podemos agrupar el código en funciones que se pueden mandar a llamar varias veces, que para simplificar, que las funciones nos ayudan a simplificar el código y que a su vez los parámetros nos ayudan a que las funciones hagan su tarea pero con ciertas variaciones. Bueno, eso sería todo en este video.